Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 18 de septiembre para hablarles de un tema que ha generado polémica, que bueno, generó polémica durante todo el fin de semana porque muy seguramente ustedes vieron ese escrito del presidente Gustavo Petro defendiendo la dictadura de Cuba y a los hermanos Castro, sobre todo con un tema muy puntual y es el de los niños, un contrapunteo que tuvo Petro con el expresidente Iván Duque a través de las redes sociales. Pues bien, eso ha generado indignación. Imagínense ustedes, si pasa en Colombia, ¿qué pensarán los cubanos que por múltiples razones han tenido que dejar la isla? Y en este momento está con nosotros Félix Llerena. Félix, cubano, y quien es un testimonio de esto que le vamos a hablar. ¿Cómo está, Félix? Bienvenido a Semana. Mi estimado Diego, buenos días a ti, tanto a la audiencia como también, por supuesto, a toda la gran familia de Semana. Gracias por darnos la oportunidad de poder hablar contigo. Bueno, cuando usted leyó el trino del presidente Gustavo Petro, ¿qué pensó, Félix? Porque lo que se sabe de la dictadura de los Castro es que mucha gente huyó y que hubo muchos problemas con los niños. ¿Qué pensó usted sobre esto? Mira, es lamentable y es vergonzoso a la vez, aunque no me sorprende el presidente colombiano, que evidentemente aún existan gobiernos que aplaudan las dictaduras del hemisferio. Es lamentable y vergonzoso ver cómo precisamente Gustavo Petro, que tanto ha hablado, por supuesto, de la paz para Colombia, de esta transformación, de esta Colombia humana, de tanta politiquería y de tanta propaganda, es lamentable que venga a hacer lo que ya sabíamos que siempre ha hecho, que es blanquear a las dictaduras, específicamente a las dictaduras comunistas del hemisferio. Y es lamentable ver cómo un país que lamentablemente él encabeza, pues ha dejado de ser una de las banderas de la democracia, de la libertad en este hemisferio, a ser un país plagado ante estos regímenes. Pues por lo tanto, a mí no me sorprende, si bien no me sorprende las declaraciones de Gustavo Petro, porque todos sabemos bien claro quién es, quién fue y quién continúa siendo, porque al final no ha dejado de ser lo mismo que fue por muchísimos años, el mismo miembro del M-19, el mismo que fue, como él mismo dijo, a entrenarse a Cuba, a recibir entrenamiento como lo hizo el M-19, como lo hizo el ELN, como lo hizo por muchísimos años la FARC. Es el mismo terrorista de siempre, ahora disfrazado de político, ahora con un cargo evidentemente electo por los colombianos, pero no ha dejado de ser el mismo. Claro, pero en ese sentido, Félix, digamos, hay muchos temas. Lo del M-19, incluso le recordaron un video del entonces Gustavo Petro cuando decía que Cuba sirvió incluso para preparar a guerrilleros del M-19. Pero yo le quiero preguntar, Félix, usted que conoce la isla perfectamente, ¿cuál es la situación de los niños? O sea, ¿es real que los Castro protegen tanto a los menores de edad? Quizás nosotros acá no estemos enterados de eso. Mira, no solamente amplía la propaganda del régimen, sino también además miente descaradamente el presidente Gustavo Petro. Para empezar, en Cuba el régimen jamás ha protegido ninguna infancia, ni jamás ha cuidado a ningún niño. En Cuba, por ejemplo, te pudiera citar ahora de los 12 niños que fueron asesinados fría y sádicamente la madrugada del 13 de julio de 1994, cuando Fidel Castro y Raúl Castro ordenaron hundir el remolcador 13 de marzo donde huían de la isla 72 cubanos. Ahí murieron ahogados desde una bebita de 6 meses de edad, se llamaba Helen Martínez Carrasana, nunca se me va a olvidar ella, como también murieron, además de esa bebita de 6 meses, murieron más de 11 niños. Pero eso fue hace, diríamos, casi 30 años. Hace poco, hace apenas unos meses, murió de hecho asesinada igualmente por unos cubanos que salían igualmente de la isla en el hundimiento de otra lancha más por el régimen cubano, una niña de apenas 3 años de edad. Y cuando te hablo de estos casos, pero estoy hablando de casos puntuales, no pudiéramos olvidar jamás los cientos y cientos de jóvenes cubanos que fueron asesinados, que fueron fusilados. Te hablo de cientos, pero no me, pudiéramos hablar de miles de jóvenes muy jovencitos que fueron asesinados precisamente porque lo único que querían era una Cuba democrática. Podemos hablar como por ejemplo nosotros. Yo soy nacido y criado en Cuba y evidentemente desde que nacemos aprendemos a leer y escribir con la F de Fidel y la R de revolución. A nosotros se nos enseña a decir desde muy pequeñitos, de los 6 años, a decir que seremos pioneros por el comunismo y que seremos como el Che. En Cuba no hay ningún tipo de educación en la cual nuestros padres puedan elegir enviarnos, solamente la que el régimen nos otorga. Y en ella no solamente somos adoctrinados y manipulados, sino constantemente vigilados
Se nos escribe todo en un expediente, evidentemente nuestro comportamiento específicamente político, ideológico, se nos hace un informe de quién es nuestra familia, pues evidentemente el régimen cubano lo menos que ha hecho es cuidar a los niños. El régimen cubano nos robó nuestra infancia, nos robó nuestra niñez. Ningún niño cubano ha podido disfrutar de lo que puede disfrutar cualquier niño en otros países, específicamente en América Latina, donde en un momento determinado pueda tener un lugar de esparcimiento, un lugar para compartir en familia, un lugar para poder distraerse. En Cuba nacemos en la miseria, el régimen cubano nos obliga a ser pobres, a ser miserables, y ese es el único regalo que nos ha dado el régimen cubano. La imposición de su adoctrinamiento, la imposición de su ideología y, por lo tanto, desde muy pequeñitos enseñarnos a ser comunistas. Pero Félix, ahí quiero preguntarle lo siguiente, que es lo que uno escucha, incluso se lo hemos escuchado a Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, que en Cuba los jóvenes tienen educación gratuita, transporte gratuito, alimentación gratuita, y que cuando salen del colegio o terminan su bachillerato tienen universidad gratuita y además pueden aprender el inglés, es decir, son bilingües. ¿Es verdad? Es decir, los jóvenes tienen toda esa preparación académica gratuita totalmente, salud y transporte. Mira, es lamentable que tanto el presidente Petro como la señora Francia Márquez se dediquen no solamente a repetir propaganda, sino a mentir tan descaradamente. Yo que he visitado Colombia, yo que he visto, por ejemplo, las universidades en Colombia, te puedo decir muy claro el gran sistema educacional que tiene Colombia en comparación con el que tiene Cuba. En Cuba es una mentira de que el régimen cubano te pueda dar una educación gratuita. Es sencillamente un adoctrinamiento gratuito para ellos, porque les conviene, evidentemente, adoctrinarte. Y por supuesto, después, en el caso específico de la universidad, cuando usted se gradúa, no solamente que tienes que trabajarle por 2 años netamente gratis al régimen cubano, sino que además, después del resto de tu vida, te van a pagar un salario miserable, por el cual evidentemente ya el régimen cubano va a estar cobrándote toda supuestamente la educación gratuita que evidentemente te dio. Entonces es una farsa evidentemente decir que los cubanos tenemos transporte gratuito, específicamente los jóvenes o los niños. Eso es una farsa, eso es mentira. Es mentira también decir que en Cuba, por ejemplo, los jóvenes estudian lo que quieran. En Cuba estudias lo que te toque, lo que te den, no evidentemente lo que tú quieras. Y estudias evidentemente, en aquel caso de las carreras específicas, las mejores carreras, a veces no importa tu aval, en este caso académico, sino precisamente que seas hijo de o nieto de, para que precisamente puedas acceder a una carrera universitaria de un alto perfil. Entonces es una mentira tan descaradamente como lo que ha dicho el propio presidente Petro en sus tweets, que además ha dicho lamentablemente una frase bastante, ¿sabes?, bastante desafortunada, para ser bastante políticamente correcto con el presidente de Colombia. Félix, usted me corregirá, pero el salario de un cubano que termina su carrera no supera los $30-35. Es así, ¿verdad? No, y ojalá y fueran 35. Ojalá y fueran $35. Hoy al precio que evidentemente el dólar está subiendo y el peso cubano cada día se debilita mucho más, la inflación por supuesto crece más, pues el salario de los cubanos ha dejado de ser hace mucho rato $35 al mes. E inclusive los peores que hoy están viviendo, que son nuestros jubilados, nuestros pensionados, muchos lo que están cobrando son $6-7 al mes. Bueno, eso pues para quienes ven todas estas bondades que tiene Cuba supuestamente. Félix, otro asunto, y que bueno, que eso sí es algo que ocurre en todo el mundo, la prostitución. Pero en Cuba, y está documentado, jovencitas que incluso no han llegado a los 18 años y que tienen que hacerlo, por supuesto con turistas europeos, para poder ayudar a sus familias, incluso ya a las que tienen hijos, pero la dictadura dice que no, que la prostitución no existe en Cuba. Mira, Cuba lamentablemente se ha convertido precisamente en lo que el régimen por muchos años criticó, por supuesto, del capitalismo o del sistema anterior antes de que ellos llegaran al poder. Cuba hoy ha sido precisamente no solamente un desastre económico, sino por supuesto, y es lamentable, también un desastre social. En Cuba es triste y es lamentable ver estudiantes universitarios, ver graduadas universitarias, no solamente ejerciendo la prostitución. Algunos dirán, bueno, pero en muchos casos, bueno, también lo hacen algunos por necesidad, lo que sea. En Cuba lo que pasa es que si no lo hacen, se mueren de hambre. Muchos lo hacen evidentemente y lamentablemente por un plato de comida. No es para comprarse un lujo, o tal vez para inclusive buscar nuevas oportunidades, inclusive hasta fuera de Cuba.
La mayoría, la inmensa mayoría, lo hace precisamente porque no tiene ni siquiera que comer. Y estamos hablando a veces de graduados universitarios, de gente que es profesional. Porque lamentablemente en Cuba, de hecho siempre se ha hablado que hay una pirámide muy invertida. Los que más se preparan, los que más estudian, evidentemente los que tratan de al menos superarse específicamente académicamente, pues son los que menos cobran, son los menos valorados en nuestro país. Y esa es la realidad también de un sistema que te enseña y que te manipula para que precisamente no estudies, no te prepares, no seas profesional, porque al final no vale la pena. Y esa es la realidad de nuestro país. Sí, un país como se ha caracterizado por muchísimos años, un paraíso para los pedófilos, un paraíso en este caso específicamente de la prostitución, de todas partes, tanto de hombres como de mujeres. Es triste, pero es la realidad. Claro, mire Félix, porque como estamos hablando de los jóvenes, que dice Petro que en Cuba son protegidos por el régimen, quiero preguntarle lo siguiente: ¿cómo hace un joven que termina su carrera para poder conseguir un pasaporte que debe estar alrededor de los $100, de conseguir el dinero que debe ser para su viaje, más los tiquetes? O sea, es casi que un imposible para un cubano poder salir de la isla. Y se lo pregunto porque es que han dicho, es que Cuba ya levantó muchas medidas y ahora los cubanos son libres. Y pues puede que sí, el asunto es de dónde sacan esa cantidad de dinero para poder comprar un tiquete, sacar el pasaporte, todo. Y si les dan la visa, por supuesto. Mira, por un lado, por supuesto, la familia que tiene en el exterior. Eso siempre es un paso importante, ¿no? Pero por el otro, muchísimos jóvenes cubanos no solamente venden todo lo que tienen, muchos venden hasta sus propias casas, venden lo que tienen dentro de las casas para tratar de reunir algo. Porque te voy a decir algo, es lamentable y es triste cómo estos regímenes, tanto el régimen cubano como el de Nicaragua, como el de Venezuela, operan de una manera tan confabulada. Si yo te dijera hoy que, por ejemplo, el pasaporte cubano, que además no tiene libre visado con ningún país de América Latina, absolutamente con ninguno, salvo con algunas islas del Caribe, y el único país que tiene libre visado con Cuba es Nicaragua, y que un pasaje hoy entre La Habana y Managua está a $4.500, cosa que no te costaría, no sé, ni un boleto de aquí a China, desde Nueva York hasta China no te costaría eso. Porque precisamente estos regímenes, y además la aerolínea que vuela es Conviasa, la aerolínea venezolana. Cuando tú ves cómo estos regímenes lucran, cómo estos regímenes hacen trata de personas, evidentemente, y se aprovechan de las necesidades, fuerzan a la gente, evidentemente, a buscar futuro fuera de Cuba, pero específicamente por la única vía que ellos dejan, o sea, la vía donde ellos también van a recibir un dinero, y estoy hablando de cientos de miles de cubanos que han abandonado el país en el último año. De hecho, hay más ya del 25% de la población fuera en este momento del país. Cuando tú ves eso, cuando tú ves que un régimen que trabaja, organiza y evidentemente lucra malvadamente, sádicamente con su gente, es un régimen, como lo ha hecho siempre, lamentablemente capaz de hacer todo. ¿Qué es lo que hacen los jóvenes? Bueno, pues muchos se prostituyen, muchos venden todo lo que tienen, muchos pues se endeudan también a algunos familiares en el exterior para poderles ayudar a salir de Cuba, porque es la única vía que ellos tienen no solamente de poder construir un presente, sino precisamente buscar un futuro. Y lamentablemente nuestro país no lo encuentra. Félix, ¿usted cree que en algún momento las cosas cambiarán en Cuba? Digamos, cuando Fidel hace su revolución, fue bastante apoyado por algunas circunstancias políticas que habían en Cuba en ese momento, pero con el paso de los años, sobre todo ahora las nuevas generaciones, que a pesar de la ideología que les meten en los colegios, en los centros de enseñanza, todo, pues ya por lo menos tienen un acceso a internet, digamos que están recibiendo otra información que viene de fuera de la isla. ¿Cree que en algún momento la situación en Cuba va a cambiar? Mira, yo lo único que te puedo decir es que si el propio Pinochet hubiera quizás tenido la complicidad que han tenido los Castro en este hemisferio, yo pienso que todavía Pinochet estuviera en el poder. ¿Y a qué es lo que me refiero con esta frase? Que específicamente y lamentablemente en esta región se le ha lavado la cara, como lo acaba de hacer Gustavo Petro, se le ha lavado por muchísimos años a esta dictadura la cara. Se le ha sido cómplice tanto ideológico por un lado, pero por el otro lado cómplice por el miedo que le tienen muchos gobiernos de este hemisferio, gobiernos inclusive hasta de centro y de centro derecha y de derecha que hemos tenido en el hemisferio, le han tenido miedo a lo que pueda hacer después el régimen cubano en el caso de ellos atacarles o en el caso de ellos criticarles. Además hemos visto cómo actúa por esa parte. Por un lado, la complicidad del hemisferio ha sido nefasta para los cubanos, y por el otro sí. Evidentemente el pueblo cubano está cansado, el pueblo cubano está harto de vivir, por supuesto, en dictadura,
pero nosotros solos no podemos. Estamos enfrentándonos a un régimen que no solamente es totalitario en su naturaleza, sino también es un régimen opresivo, es un régimen asesino que no ha tenido vacilación en reprimir, en fusilar, en matarnos, en enviarnos muchos al destierro, en su inmensa mayoría cuando ha sido, diríamos, la mejor opción o la mejor solución para algunos, pero la inmensa mayoría de los casos siempre ha sido la mano dura, la represión, la fuerza brutal. Es un régimen que no ha dudado y que no dudará, como lo hizo el 11 de julio, en aplicar lo que ellos denominaron una orden de combate. Y esa es la realidad y esa es la naturaleza de ese régimen. Para nosotros es difícil salir de esa dictadura, no solamente porque no hay vías, no hay manera, no hay una forma, diríamos, tanto en el sentido ni una vía violenta, ni muchísimo menos quizás una vía pacífica, porque es difícil. Pero lo bueno de todo esto, lo mejor es lo que tú decías. Afortunadamente el pueblo cubano cada día está más cansado. El pueblo cubano, que a pesar de que tiene miedo, evidentemente también ha dejado muy claro que no quiere seguir viviendo en dictadura. A ese es el pueblo que hay que ayudar. Ese es el pueblo que lamentablemente hoy debería estar hablando, específicamente el presidente de Colombia, en ayudar a tener lo que ya tienen los colombianos, que es democracia. Es que realmente, Félix, llegar a Cuba es retroceder en el tiempo, ¿no? Cuba se quedó en los años 60 por cuenta de los Castro, cuando realmente esta isla turísticamente podría generar demasiados recursos. Pero sí, cuando uno llega a ver las construcciones en los años 60, los carros, todo parece que se hubiera detenido en el tiempo, y realmente, Félix, uno sí cree o se pregunta mejor cómo vive Cuba, ¿no? Porque pues uno podría pensar que realmente pues, es de milagro. Cuba no produce nada, los únicos ingresos son del turismo, de la gente que pueda recoger unos pesos cubanos por el turista, pero realmente el sistema de la isla fracasó hace décadas. Oye, ojalá y nos hubiéramos quedado en el año 1960. Cuba no solamente se quedó, como dices tú, diríamos, bueno, un poco de imagen en esa época, sino que ha retrocedido por muchísimo, pero muchísimo. De hecho, hoy nuestra producción de azúcar, por ejemplo, donde llega el comunismo siempre destruye. Y estoy seguro que si mañana llegara el comunismo a Colombia, hay que olvidarse del petróleo y hay que olvidarse del café. Así mismo pasó con nosotros los cubanos. Cuba hoy produce el azúcar que hace más de 100 años lograba hacer, cuando ni siquiera la revolución industrial había existido. Y esa es la realidad, por supuesto, de este régimen que destruyó no solamente el país, como te dije, socialmente, sino también económicamente. Hay un sistema que no produce nada, que la mayoría de lo que come el cubano se importa, más del 80% de los alimentos del país son importados, una isla que es tropical, una isla que en los 110.000 kilómetros cuadrados que tiene muchísima tierra fértil, evidentemente hoy llena de marabú, llena de maleza, porque hay un régimen que es ineficiente, pero no solamente que es ineficiente, sino también que prohíbe a que el campesino pueda sembrar la tierra, pueda vender sus productos, y evidentemente el régimen trata, por supuesto, de buscar, como siempre, su gran porcentaje, porque además los pocos campesinos que hoy logran hacer algo, que hoy logran producir algún tipo de alimento dentro del país, no solamente tienen que darle un gran porcentaje al régimen, te estoy hablando de más del 60%, cerca del 70% de su producción a un precio bajísimo, y la mayoría de estos productos lamentablemente muchas veces los pierden en el campo porque el régimen no tiene transporte para irlos a buscar, porque una vez después que los compran no les pagan. Evidentemente no solamente no les pagan, sino que después ese producto comprado aún no llega a los mercados del pueblo cubano porque el régimen, como te he dicho, no tiene transporte, o sencillamente la burocracia prohíbe que ese producto quizás pueda salir en ese momento, y entre lo que va avanzando, entre una firma, un cuño, un papel, una aprobación de la provincia, una aprobación del director nacional, pues se acabó el producto. Y así como ese sistema que no funciona, así han hecho con todo. Y como bien decías tú, sí, tenemos muchísimos, diríamos, potencial en el sentido turístico, pero por muchísimos años no fue el sector turístico, y estoy hablando antes de la revolución, no fue el sector turístico el mayor ingreso que tenían los cubanos. El mayor ingreso que había para Cuba no solamente era la industria azucarera, no solamente era la industria del tabaco, del ron y del café, sino también y específicamente era el capital humano que teníamos, los servicios que teníamos. Y eso, lamentablemente, es la peor destrucción que hoy tenemos en nuestro país, donde un régimen se ha enfrascado en destruir totalmente la sociedad cubana. Sí, Félix, ¿usted por qué tuvo que dejar la isla? No le he preguntado eso, ¿qué le ocurrió puntualmente? Mira, imagínate que a los 20 años fui expulsado de mi universidad precisamente por no compartir la ideología que me imponía el régimen.
y después de ser expulsado de la universidad, después de ser perseguido en mi país, la dictadura cubana pues no me dejó otra opción que el destierro, porque así me lo dijeron muy claro cuando estaba esperando el juicio. Me cerraron el juicio por las 4 embajadas que evidentemente se tuvieron que meter. Tuve la solidaridad internacional en ese momento, pero a raíz de eso me lo dijeron muy claro: te tienes que ir del país de inmediato, porque de lo contrario el juicio va a seguir. Y esa fue la única opción que me dejó el régimen cubano, el destierro. Desde que partí de Cuba no he podido regresar. Ya tengo toda mi familia, ya tuve que dejar a mis seres queridos precisamente por salir huyendo de esa dictadura. Félix, si usted se hubiera quedado, ¿qué hubiera pasado con usted? ¿Estaría en una cárcel quizás? Estuviera preso como están ahora en este momento todos mis amigos. Como están ahora en este momento más de 1.045 presos documentados, presos por motivos políticos en nuestro país. Más de 1.045 personas en este momento están presas en Cuba por el único delito de querer una Cuba democrática, de ejercer sus derechos humanos y, por supuesto, de querer un país libre de dictadura. ¿Y condenados a cuánto tiempo están en la cárcel? Los hay desde 10, 15, 25 y hasta 30 años. Muy complicado. Félix, ¿y usted decidió irse? Nos cuenta que su familia se quedó en la isla. ¿A su familia no la han perseguido? Mi familia también fue objeto, por supuesto, de persecución, tanto mientras vivía en la isla como después. Inclusive recuerdo que a mi padre en reiteradas ocasiones lo fueron a visitar para pedirle primero que colaborara con ellos y después, o sea, es la realidad, o sea, hay que ver la naturaleza malvada que tiene este régimen de poner inclusive familias en contra de unas a otras precisamente por esa ideología. Afortunadamente yo tengo una familia que por supuesto prioriza mucho más la familia que una dictadura, que una ideología, que una revolución, pero sí ha pasado en muchísimos casos donde la familia se ha convertido precisamente en la represión, en el instrumento represor que el régimen ha utilizado en tu contra para frenarte, para acabar contigo. Sí, mi familia también ha sufrido persecución, intimidación, tanto cuando estaba allá como también cuando salí del país. Y por supuesto usted pues no puede volver a la isla. No, ni yo como muchísimos cubanos no podemos regresar a nuestro país. Esa es la realidad para aquellos que seguimos viviendo bajo una dictadura totalitaria, una dictadura que tiene un solo partido político legal, una dictadura que prohíbe elecciones libres, democráticas, justas, plurales, como la que sí tiene Colombia, como la que sí llevó a Petro al poder. Y es lamentable y vergonzoso que el presidente, y reitero una vez más, se preste para blanquear una dictadura como la cubana. Es triste y es lamentable. Sí, a veces dicen, Félix, que la democracia no se valora hasta que se pierde. Usted sabe que en Colombia tenemos muchos problemas políticos, como existen en otros países, pero tenemos democracia. La gente puede votar libremente, la gente puede salir a la calle libremente, puede ver lo que quiera, puede respaldar a quien quiera y protestar, eso sí, pacíficamente, a favor o en contra de quien quiera, y no ocurre nada. En Cuba eso se perdió hace décadas, por supuesto. Y mire usted nuestro país vecino, Venezuela, otra dictadura en donde también la gente aguanta hambre. Finalmente, Félix, ¿qué le dice usted al presidente Gustavo Petro? Porque es que esas palabras del mandatario, en lo que le he escuchado a usted, ofendió a los cubanos que han tenido que huir de la isla, por supuesto, por esa persecución. Y también aquí en Colombia hay personas que le han dicho al presidente Petro, presidente, no diga eso y no defienda a los Castros, que fueron unos asesinos, unos dictadores. ¿Qué le dice usted al presidente Petro? Al presidente Petro yo lo único que le pido es que sea colombiano, que sienta orgullo por la tierra que lo vio nacer. Usted da vergüenza, presidente de Colombia. Yo que le he visitado, yo que he visto la cara del pueblo colombiano, lo único que le puedo decir a usted es que usted es una vergüenza para ese país. Usted está siendo no solamente cómplice con la dictadura más larga de este hemisferio, sino que además está mintiendo descaradamente, usando un título, un puesto que los cubanos hoy no podemos poner a nadie, porque no tenemos democracia, no tenemos la vía, las herramientas que usted pudo utilizar para llegar al poder. Por eso es precisamente nuestra indignación y además nuestro repudio a esas declaraciones que usted ha hecho. Es vergonzoso y es lamentable que usted, siendo el presidente de uno de los países más hermosos que tiene este hemisferio, pero no solamente eso, sino una de las democracias que por muchísimos años, bajo ataque, bajo asedio, se ha logrado construir como la democracia colombiana, usted utilice ahora la democracia colombiana para precisamente lavarle el rostro a una dictadura totalitaria como la que existe en mi país. Sea usted colombiano, señor presidente, usted avergüenza a Colombia, es lo único que le puedo decir. Pues Félix, mil gracias por su tiempo aquí en Semana, por habernos entregado detalles de lo que usted piensa, de lo que muy seguramente en usted se representan tantos, y uno podría decir miles de cubanos
que literalmente están secuestrados en la isla, que les ha tocado quedarse allí. Que tenga buen día, Félix. Las gracias a ustedes y sigan combatiendo, sigan luchando ahí, porque estoy seguro que Semana no le gusta muchísimo, no le gusta para nada, no solamente al presidente Petro, sino a ningún dictador. Pues Félix, muchas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes también gracias. Ingresen por favor a semana.com, allí encontrarán toda la información de lo que ocurre en Colombia y en el mundo y la cita con nosotros a través de todas nuestras redes sociales porque estamos a tan solo un clic de distancia. Que tengan un excelente día.